Aquí comenzamos el tercer bloque de contenidos de la asignatura, donde ya vamos a abordar los aspectos relacionados con la interacción tanto de tipo técnico como afectivo durante las sesiones. Este bloque se compone de 5 vídeos en los cuales vamos a abordar desde los aspectos generales de la sesión a la modificación o al diseño de tareas, modificando distintos aspectos del diseño de las mismas, como el balón, las porterías, los jugadores, la presencia o no de reglas, etc. Y finalizaremos con la explicación o aquellos aspectos de un carácter más de interacción socioafectiva con el grupo. Por lo tanto, en este primer tema, planteando los objetivos e introducción del mismo, abordaremos la sesión y sus elementos, hablando de para el diseño de la misma tenemos que considerar algunos aspectos relacionados con el grupo o el contexto donde se vaya a realizar dicha sesión de entrenamiento o de aprendizaje. Analizaremos los recursos necesarios que pueden condicionar el desarrollo de las sesiones de entrenamiento y enseñanza del fútbol para acabar con las conclusiones y preguntas de reflexión acerca de este tema. Así, los objetivos que nos planteamos, por un lado, es diferenciar las partes básicas que contendría una sesión y los elementos a considerar para su diseño, y en segundo lugar, analizar los elementos contextuales y situacionales que condicionarán el planteamiento y desarrollo de las sesiones. Esta diapositiva va a servir un poco como índice general dentro de este bloque. Mientras que en varios vídeos nos vamos a centrar en aquellos elementos de interacción de tipo técnico, donde ya en el bloque anterior hablamos de la técnica de enseñanza y cómo se concretaba en distintos estilos de enseñanza, y también vimos estrategias en la práctica. Recuerden, analítico global y técnicas de enseñanza basada en la indagación o en la instrucción directa que se concretaba en distintos estilos. Aquí lo que vamos a hablar ya es de una manera más situacional, es decir, cómo vamos a realizar o a diseñar aquellas tareas dentro del contexto de la sesión. Mientras que en el último vídeo, en el último tema, hablaremos de aquellos aspectos más relacionados con el control y la interacción socioafectiva con el grupo. Así, cuando hablamos de sesión, hablamos que existen distintos tipos de la misma, pero por definición hablamos de que es la puesta en práctica del acto docente. Es el momento en el cual interactuamos con nuestros jugadores. Es aquello que diseñamos, planteamos a nuestros jugadores y son las distintas unidades de ese programa más general que hemos estado hablando, sobre todo en el primer bloque de contenidos. Por lo tanto, existen distintos tipos y modelos que van a estar en función de los objetivos que se pretendan, las características, las funciones, las características de los jugadores, y por lo tanto podremos tener sesiones que sean de conocimiento inicial, donde podamos plantear estilos cooperativos que busquen la cohesión y la dinamización del grupo, sobre todo con la incorporación de nuevos jugadores, que puede ser en escuelas deportivas. Sesiones de desarrollo, donde queremos trabajar contenidos técnicos y tácticos concretos que consideramos fundamentales para esa etapa del proyecto de aprendizaje. Sesiones de refuerzo, cuando queremos hacer correcciones de gestos técnicos que hemos tenido problemas, o a un nivel más avanzado, cuando queremos hacer ajustes tácticos que hemos fallado o que han creado situaciones débiles o de inferioridad en un partido anterior. Sesiones de síntesis, donde con un estilo de enseñanza también más cognitivo podemos implicar al alumnado y a los jugadores y discutir acerca de lo que ha pasado en la sesión o incluso en un partido anterior. O sesiones de evaluación, que pueden ser iniciales, continuas o finales. Evaluación, por ejemplo, podemos hacer una sesión inicial de evaluación de la condición física para hacer la planificación y la cuantificación de las cargas, como habrán podido ver en la asignatura de entrenamiento deportivo. Por lo tanto, sí que vamos a tener 3 grandes partes dentro de una sesión. Por un lado, una parte inicial o calentamiento, central o fundamental, y final o vuelta a la calma, que a continuación vamos a definir. Pero sí que debemos tener en cuenta que el técnico o el entrenador debe prever también la información inicial y la puesta en común, porque va a permitir asentar los objetivos que queremos trabajar en esa sesión, que debe estar adaptada a los intereses y a la etapa evolutiva o de aprendizaje del grupo con el que estemos trabajando. Veamos aquí esas 3 partes que hemos comentado en la diapositiva anterior. Pero antes de ello, recordemos que esa información inicial que dé el entrenador debe permitir explicar aquellos objetivos, la formación de los grupos, podemos motivarles hacia el trabajo, es decir, cómo el entrenador plantea la sesión puede condicionar el desarrollo de la misma.
Al fin y al cabo deben ser siempre explicaciones sencillas, claras, concretas, estableciendo concretamente los objetivos para esa sesión en particular. Así, mientras que en la sesión inicial algunos autores llegan al consenso de que puede abarcar entre el 15 y el 20% del tiempo de trabajo de la sesión completa, es aquella en la cual buscamos la preparación y la activación del jugador, de su organismo para el trabajo. Dependiendo del trabajo que vamos a hacer, podremos hacer calentamientos o partes iniciales más o menos intensas. Y se recomienda su trabajo mediante ejercicios globales y formas jugadas, sobre todo en iniciación, donde cada jugador con su balón puede ir haciendo su calentamiento de forma libre y, además de que está haciendo esa activación, va interactuando y va incrementando su tiempo de práctica y de exploración. Por lo tanto, defendemos que no sean analíticos en iniciación, porque queremos buscar esa parte exploradora del jugador, y ya a medida que vamos llegando a niveles donde se busca más el perfeccionamiento o el rendimiento, sí que haremos entrenamientos más analíticos, preparando concretamente aquellas estructuras corporales que demandan, porque no es lo mismo el calentamiento ya ahí que va a hacer un portero o el que hace un jugador de campo. Dentro de la parte principal, esta abarcaría entre el 50 y el 70% del tiempo de la sesión, y donde ahí buscamos la consecución de los objetivos fundamentales para nuestro entrenamiento. Si queremos ese día trabajar la situación de superación de 1 contra 1, pues será parte fundamental en la cual podemos crear situaciones de 1 contra 1, de 2 contra 1, de 2 contra 2, etcétera, donde trabajemos ese contenido un mayor tiempo posible. Y por lo tanto va a estar centrado en los aspectos técnicos, tácticos y condicionales. Recuerden que son los de condición física, en cuanto al trabajo de fuerza, flexibilidad, velocidad y resistencia. Y por último, en la parte final, que esta supondría entre el 10 y el 15% del tiempo de la sesión, lo que buscamos es restablecer el nivel de activación previo de los jugadores y por lo tanto lleguen en una situación calmada para poder, si queremos reflexionar, puedan discutir en una situación lo más relajada posible. A nivel del organismo es cuando aplicaríamos la realización de ejercicios de estiramientos o de relajación para recuperar un nivel basal que permita la prevención de lesiones en sucesivos entrenamientos o en el futuro. Y por último, si hemos planteado alguna situación de evaluación, analizar aquellos resultados a partir de la reflexión que hemos planteado con el grupo, si queremos que sea partícipe o si ha sido a través de un registro automático, semiautomático o por observación del entrenador. Pero como hemos dicho, ahí el entrenador vuelve a interactuar con los jugadores y por lo tanto es una parte importante ese feedback que se da al final de la sesión para que el jugador comprenda aquello que se ha trabajado en ese momento. Pues bien, en este esquema vamos a ver los distintos elementos que debemos considerar para el desarrollo y el planteamiento de sesiones. Este esquema se va a prolongar en este vídeo y en 2 sucesivos, porque vamos a ir trabajando algunos de los aspectos que podemos jugar y por lo tanto nos vamos a centrar particularmente en cada uno de ellos. Así, inicialmente vamos a hablar del grupo y del contexto, de los objetivos y contenidos, aunque ya hablamos en profundidad en las distintas etapas del proyecto de aprendizaje en el primer bloque de contenidos, y aquellos elementos a considerar en cuanto a la instalación y al material necesario para el desarrollo de las sesiones. Analizando el grupo y el contexto, uno de los primeros aspectos que nos tenemos que plantear es cuántos jugadores disponemos. Dependiendo del número de jugadores nos va a condicionar totalmente nuestro proceso de entrenamiento o nuestro proceso de aprendizaje. Ven que he dejado la palabra alumnos, porque considero que en las etapas iniciales de formación del fútbol no debemos tener jugadores. Tenemos personas que quieren aprender y divertirse con el fútbol. Ya buscaremos poco a poco la especialización y por lo tanto el desarrollo técnico y especializado por puestos. Pero aquí lo que queremos es que aprendan el fútbol de forma multilateral y vamos a deber tener grupos por edad, porque debe adecuarse a las características del desarrollo motor que ya explicamos en vídeos anteriores, y por lo tanto debemos buscar ese equilibrio que se da entre que es un proceso educativo formativo y un proceso de entrenamiento. Poco a poco vamos a ir pasando de esa educación y formación a un entrenamiento más específico del fútbol. Por lo tanto, hay que adecuarlo a los objetivos y a los contenidos de la edad, y por lo tanto les remito a los vídeos 3, 4 y 5 de esta asignatura, donde estuvimos hablando de las distintas
contenidos y objetivos que se plantean en las distintas etapas de aprendizaje que proponían distintos autores. Otro aspecto a analizar es la situación geográfica y social del club o de la escuela, en este caso. Por lo tanto, debemos plantear aspectos como puede ser el transporte. Si creamos rutinas con los padres para recogerlos, si pueden ir en transporte público, si los propios entrenadores deben ser los que deben ir a recoger a determinados alumnos, la proximidad o no a la vivienda. Dependiendo de cuál es el nivel de especialización, vamos a tener sitios más fijos y más dispersión de los jugadores que tengan que desplazarse. A medida que sea más de escuela, más formativo, va a ser más de barrio, por lo tanto, eso puede implicar también un nivel de cohesión del grupo previo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una escuela deportiva de un pueblo o de una ciudad donde tenga un barrio y ahí tengo la escuela, va a permitir que los niños ya se conocen y luego puedan seguir trabajando fuera, tengan unas estructuras relacionales ya establecidas. Debemos tener en cuenta el contexto socioeconómico y cultural y, por lo tanto, también prever los posibles conflictos que se puedan dar derivados de diferencias sociales que se puedan dar, en este caso, en cuanto a los niños. Y, por ejemplo, aquí ya hablaremos más adelante el tema, por ejemplo, de la educación para el consumo. Que si determinado jugador lleva las botas último modelo y eso puede provocar envidias con el otro, etcétera. Son determinadas cosas que es educación paralela a lo que hacemos, a lo que sería la enseñanza técnica del fútbol, pero que pueden condicionar la relación que se puede dar dentro del grupo por diferencias socioeconómicas que pueda haber dentro de los jugadores. La categoría en la que se encuentra el club. Evidentemente, si estamos trabajando en una categoría inferior de un club de alto rendimiento, donde su modelo es formar para intentar llegar jugadores que puedan nutrir a los equipos superiores, pues nos van a exigir más resultados que si estamos en un club de barrio o en un club que tiene un enfoque más recreativo que competitivo. El número de secciones o de equipos. Nosotros podemos ser responsables de una única sección o de varias secciones. Imagínense que tenemos sección de equipo masculino o femenino, o de deporte adaptado para personas con discapacidad. ¿Qué podría ocurrir si no tengo esas secciones? A lo mejor podría interesarme para buscar de una manera inclusiva que puedan participar equipos mixtos o que pueda tener una persona con parálisis cerebral muy leve que pudiera participar dentro del deporte, y eso tenemos que crear estrategias de integración si no tuviéramos esas secciones, porque si no, siempre quedaremos que el fútbol será un deporte conocido solo para los chicos, cuando es un deporte que es muy popular y también existe el fútbol femenino y el fútbol como deporte adaptado para personas con discapacidad. Por lo tanto, también cómo se crea ese nivel de promoción, el número de jugadores que hay en las distintas secciones, va a condicionar el número de personal técnico que tengamos, y muchas veces estaremos solos y tenemos que gestionar todo el proceso de formación y de entrenamiento de nuestros jugadores, y otras veces estaremos dentro de una estructura de un club más grande donde nos pueden dar las directrices para poder trabajar en cada etapa o a cada nivel educativo o con cada grupo en concreto. Por lo tanto, cuando analizamos los recursos, no debemos pensar únicamente en el criterio económico. Tenemos que ser a veces originales y plantear y buscar recursos alternativos a los que podamos encontrar, porque la variedad va a ser un elemento de motivación para la práctica del fútbol y, en este caso, de sus entrenamientos. Algunas directrices que queremos comentarles son las siguientes. Por un lado, recomendamos el uso de poco material. Usar mucho material o cambiarlo de una tarea o de un ejercicio de entrenamiento a otro es tiempo que se invierte en ello. Entonces, podemos muchas veces diseñar nuestras tareas en función del material que vayamos a utilizar, y haciendo pequeñas modificaciones en la cantidad del mismo o la ubicación de los mismos nos va a permitir usar ese mismo material durante una única sesión. Eso ocurre mucho con el diseño de ejercicios donde queremos trabajar con espacios delimitados por conos. Pues podemos ir trabajando desde espacios más pequeños a espacios más grandes, o de espacios más grandes a más pequeños, partiendo de una estructura general de conos y luego marcando conos intermedios, y a partir de ahí creamos situaciones, como veremos más adelante, para el diseño en función del espacio. Podemos utilizar tanto material comercializado, tenemos desde material de primera marca a material, digamos, de marcas más generalistas y, por supuesto, más accesibles económicamente. Eso va a ir relacionado también con ese contexto socioeconómico, como hemos dicho antes, pero también recomendamos el uso de material alternativo. Pongamos un ejemplo para los balones. Podemos utilizar un balón genérico hinchable,
¿de acuerdo? Donde va a crear unas fluctuaciones muy grandes a la hora del juego y va a permitir, por un lado, trabajar de una manera diferente, porque el niño va a chutar fuerte y luego el balón se va a frenar y va a permitir hacer mayor ajustes espaciotemporales en cuanto a la ubicación del cuerpo, al comportamiento de la trayectoria del balón. Y aunque es un balón que no se trabaja y que no se va a utilizar luego para el juego, puede tener un carácter motivador y es un balón que podemos encontrar en cualquier contexto. Agrupar tareas con el mismo material, como hemos dicho, bajo el principio de seguridad. Debemos prever, por ejemplo, si trabajamos con espacios que están próximos entre grupos reducidos, por ejemplo, podemos trabajar en un espacio de 4 zonas y en cada espacio hay una situación de 3 contra 3. Debemos prever las posibles, cómo ubicamos las porterías, si utilizamos porterías, porque los balones, si estamos trabajando con una estructura en cuadrado, 2, 3, 4, si hay porterías aquí y aquí, pues cuando chuten, este balón se va a meter en el campo contrario. Y eso puede alterar, golpear, etcétera. Entonces, cómo utilicemos los espacios y el objetivo de los espacios va a condicionar las situaciones de seguridad. Por lo tanto, debemos prever espacios para ello. Y, por supuesto, la conservación y la educación para el consumo. Recomendamos que a los jugadores se le dé, por un lado, instrucciones de respeto del material, de cuidado del mismo, un uso inadecuado, como puede ser un chut porque un niño o un jugador se ha cabreado y golpea contra la pared, pues eso no debe quedar impune, no quiere decir un castigo, pero sí darle información de que eso no se puede hacer y a lo mejor crear una rutina de grupo donde se pueda penalizar ese tipo de conductas, porque luego el material es de todos y debemos, por supuesto, cuidarlo. Y tenemos material de distinto tipo. Tenemos el específico del fútbol con todas sus variantes, ¿de acuerdo? Desde balones, conos, etcétera. Material que podemos modificar, que hablaremos en próximos vídeos, cuando veamos modificación de, por ejemplo, de los balones y el efecto que tiene sobre la capacidad perceptiva. Y material complementario, como ven en esta imagen, desde balones medicinales para el trabajo de la condición física, picas para poder trabajar la agilidad, otras picas para poder trabajar flexibilidad, porterías móviles, que eso sería en este caso material específico, barreras, etcétera. Cualquier material que pueda responder a las características de nuestro entrenamiento, de las tareas que queremos plantear. Por lo tanto, cuando analizamos los recursos, vamos a empezar inicialmente por el análisis de la instalación. Esto va a estar referencia a los recursos espaciales y, por lo tanto, debemos tener en cuenta que van a estar en función de la duración del programa anual, es decir, la categoría y tener en cuenta, por supuesto, los partidos que vamos a tener, cuántas sesiones podemos disponer a la semana, con qué frecuencia vamos a entrenar a la semana, durante cuánto tiempo, etcétera. Si estamos en un club que tiene muchas categorías, tendremos que saber que vamos a estar en una hora concreta X días a la semana. Luego, el número de sesiones previstas y su horario, que va a estar condicionado por el calendario de competición, partidos y porcentaje de tiempo de partidos en casa y fuera, luego previsión de viajes, etcétera, etcétera. Y los espacios destinados al entrenamiento, que podemos ver que sean desde espacios convencionales o reglamentarios, el campo, que ahora y hoy en día tenemos predominancia de campos de césped artificial, pistas polideportivas, imagínense que queremos trabajar con trabajar con un mayor dinamismo del juego y queremos trabajar ese día en fútbol sala, donde la pista y el balón van mucho más rápido, o trabajo específico de condición física que podemos hacer en gimnasios o sala de musculación. Y luego tenemos espacios no convencionales o no reglamentados, que podemos utilizar como pueden ser zonas verdes para poder realizar, imagínense que queremos hacer en pretemporada o en un determinado momento un trabajo más orientado a la condición física, queremos ir a parques y ahí queremos trabajar luego con un circuito distintos elementos de condición física, de flexibilidad, de fuerza, de velocidad. En playa podemos trabajar, hacer una sesión de fútbol playa y por lo tanto poder trabajar en este caso a un nivel condicional la fuerza del tren inferior por la resistencia que provocamos con la arena. Fútbol agua, llegado al verano, si pudiéramos tenerlo. Podemos jugar con otros contextos que van a ir, en este caso, utilizando o teniendo un mayor énfasis en la preparación física y, por supuesto, en la motivación de los jugadores al salir de la rutina de la misma instalación que trabajamos en ese cotidianamente. En segundo lugar, hablaremos de los recursos personales, es decir, aquella formación
y titulación que tenga el personal técnico dentro de esa actividad práctica. Esto va a estar muchas veces condicionado en función del presupuesto. Podemos tener más personal o personal más o menos cualificado en función de las características socioeconómicas que tenga el club o la escuela. Y por lo tanto vamos a tener personas que sean responsables de la dirección técnica de la actividad deportiva y por lo tanto sean ellos los que dirijan el programa o el proyecto de club o de escuela y que puedan tener una actuación más directa que serían ya los técnicos o entrenadores. Por lo tanto, en cualquier caso, creemos que tanto los responsables directos como indirectos de la actividad deben tener una formación permanente que permita estar actualizados y por lo tanto puedan estar al día de aquellos aspectos en la enseñanza y el entrenamiento del fútbol. Por supuesto, aquí no podemos olvidar todo aquel personal relacionado con el mantenimiento, la gestión de la instalación, como pueden ser conserjes, directivos, etcétera, que en determinado momento debemos apoyarnos para tomar nuestras decisiones. Tercer tipo de recurso, los recursos temporales. Debemos plantearnos qué periodos de tiempo que vamos a trabajar durante la temporada y aquí viene con la planificación. En la asignatura de entrenamiento habrán visto aquellos aspectos básicos de planificación a nivel de micro, meso y macrociclo. Los días de trabajo semanal, las sesiones diarias, las horas de trabajo diario, la duración de las sesiones, son todos esos aspectos que van a ser las unidades más pequeñas dentro de esas planificaciones más grandes. Cuarto aspecto de recursos serían los económicos. Debemos tener en cuenta, por supuesto, las posibilidades del club y que va a condicionar aquellos resultados que nos van a demandar y muchas veces nuestra actuación se va a valorar, nos guste o no muchas veces por los resultados que conseguimos, pero queremos reforzar desde aquí que en iniciación deben buscar ese enfoque formativo. Ustedes son o van a ser monitores inicialmente y por lo tanto busquen que el niño se adhiera y se divierta con la práctica del fútbol. Y por lo tanto, a veces tendremos que jugar con recursos tanto propios como ajenos, en los cuales los propios pueden ser desde el abono de los participantes, cuotas, etcétera, y los recursos ajenos los que podamos recibir pues, mediante subvenciones, publicidad, convenios de colaboración, etcétera, etcétera. Así, concluyendo con este tema, queremos decir que la sesión va a ser, al fin y al cabo, el contexto de intervención y a continuación, en los siguientes vídeos, hablaremos cómo poder diseñar los distintos elementos para poder diseñar una sesión, para poder trabajar los contenidos que planteamos en cada momento del proyecto de aprendizaje para conseguir los objetivos que nos planteamos a corto, medio y largo plazo. Por lo tanto, esas sesiones deben estar condicionadas por esos aspectos que acabamos de comentar: objetivos, contenidos y la etapa del proyecto. Debemos dar importancia al análisis y optimización de los recursos disponibles. No más recursos van a garantizar el éxito en nuestro programa, sino que tenemos que utilizar aquellos recursos que son necesarios para conseguir nuestros objetivos. No por tener más se va a conseguir más. Y por último, hacemos un llamamiento a el uso responsable y adecuado de los recursos, más en tiempos como los que nos encontramos, de ahí la importancia de educar para el consumo y educar en el respeto y el cuidado del material, porque nos va a permitir, en este caso, poder mantenerlo y poder disponer de una mayor cantidad de unidades para poder trabajar de una manera más individualizada, sobre todo en iniciación. Por lo tanto, las preguntas que les planteamos para este tema son las siguientes. ¿Cuáles son las partes en las que podemos dividir una sesión y el porcentaje de tiempo aproximado destinado a cada una de ellas? Además, les animo a pensar de cuáles creen que son las principales formas de trabajar en cada una de esas tres partes. En segundo lugar, les planteamos que diseñen dos tareas para el trabajo de aspectos técnicos y o tácticos diferentes empleándose el mismo material. Queremos que utilicen para dos contenidos diferentes el uso del mismo material, a ser posible no utilizar el balón, porque siempre va a estar presente. Piensen en otro tipo de materiales. Y en tercer lugar, les invitamos a poner un ejemplo aplicado de material alternativo que pudieran utilizar en fútbol. En próximos temas hablaremos un poco de ello en cuanto, sobre todo, al uso del balón, pero a ver si se les ocurre alguno para poder plantearlo que pueda ser material no convencional
aplicado a nuestro ámbito. Así finalizamos este tema respecto a la sesión y en el siguiente vídeo analizaremos los aspectos ya concretos para el diseño de las tareas de enseñanza-aprendizaje. Aquello que diseñamos planteamos a nuestros jugadores y son las distintas unidades de ese programa más general que hemos estado hablando, sobre todo en el primer bloque de contenidos. Por lo tanto, existen distintos tipos y modelos que van a estar en función de los objetivos que se pretendan, las características, las funciones, las características de los jugadores y por lo tanto podremos tener sesiones que sean de conocimiento inicial, donde podamos plantear estilos cooperativos que busquen la cohesión y la dinamización del grupo, sobre todo con la incorporación de nuevos jugadores, que puede ser en escuelas deportivas. Sesiones de desarrollo, donde queremos trabajar contenidos técnicos y tácticos, aspectos de un carácter más de interacción socioafectiva con el grupo. Por lo tanto, en este primer tema, planteando los objetivos e introducción del mismo, abordaremos la sesión y sus elementos, hablando de para el diseño de la misma tenemos que considerar algunos aspectos relacionados con el grupo o el contexto donde se vaya a realizar dicha sesión de entrenamiento o de aprendizaje. Analizaremos los recursos necesarios que pueden condicionar el desarrollo de las sesiones de entrenamiento y enseñanza del fútbol para acabar con las conclusiones y preguntas de reflexión acerca de este tema. Así, los objetivos que nos planteamos, por un lado, es diferenciar las partes básicas que contendría una sesión y los elementos a considerar para su diseño, y en segundo lugar, analizar los elementos contextuales y situacionales que condicionarán el planteamiento y desarrollo de las sesiones. Esta diapositiva va a servir un poco como índice general dentro de este bloque, mientras que en varios vídeos nos vamos a centrar en aquellos elementos de interacción de tipo técnico, donde ya en el bloque anterior hablamos de la técnica de enseñanza y cómo se concretaba en distintos estilos de enseñanza, y también vimos estrategias en la práctica. Recuerden, analítico global y técnicas de enseñanza basada. Aquí comenzamos el tercer bloque de contenidos de la asignatura, donde ya vamos a abordar los aspectos relacionados con la interacción tanto de tipo técnico como afectivo durante las sesiones. Este bloque se compone de 5 vídeos en los cuales vamos a abordar desde los aspectos generales de la sesión a la modificación o al diseño de tareas, modificando distintos aspectos del diseño de las mismas, como el balón, las porterías, los jugadores, la presencia o no de reglas, etc. Y finalizaremos con la explicación o aquello en la indagación o en la instrucción directa que se concretaba en distintos estilos. Aquí lo que vamos a hablar ya es de una manera más situacional, es decir, cómo vamos a realizar o a diseñar aquellas tareas dentro del contexto de la sesión. Mientras que en el último vídeo, en el último tema, hablaremos de aquellos aspectos más relacionados con el control y la interacción socioafectiva con el grupo. Así, cuando hablamos de sesión, hablamos que existen distintos tipos de la misma, pero por definición hablamos de que es la puesta en práctica del acto docente. Es el momento en el cual interactuamos con nuestros jugadores. Es